Mil gracias. Y bueno, aprovecho para agradecerles profundamente a todo el personal que lleva la logística aquí en el auditorio de nuestra Academia Nacional de Medicina, no solamente porque ayer los tuvimos casi una hora después de lo acordado, dado que estábamos muy emocionados, sino porque han sido fundamentales para que podamos llevar a cabo este evento. Entonces, dicho esto, el título tras bambalinas, ¿a qué nos dicen las pruebas inmunológicas sobre diferentes condiciones normales y patológicas? Sería, ¿por qué necesitamos entender inmunología las personas que estamos en el área de salud para aprovechar los resultados que nos dan este tipo de pruebas? Entonces, voy a tratar de dar un panorama muy general de varias pruebas inmunológicas. Si en algún momento les parece que es extremadamente básico, porque ustedes eso ya se lo saben, pues pueden meditar durante unos minutos y luego regresar cuando ya les dé los ejemplos de cómo hemos aprovechado algunas de estas pruebas inmunológicas para explorar diferentes estados de salud y enfermedad. ¿Okay? Entonces, siempre que hablemos de pruebas inmunológicas, prácticamente lo que estamos hablando es de reacción antígeno-anticuerpo. Eso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, cualquier prueba inmunológica en la que ustedes piensen, pues lo que vamos a tener es un antígeno que ya conocemos y en el que vamos a detectar si están los anticuerpos que alguien esté produciendo, o bien utilizamos anticuerpos que nosotros tenemos y conocemos para localizar si están los antígenos que nos interesan, cualesquiera que sea el origen de estos antígenos. Pueden ser antígenos que provienen de microorganismos, que pueden ser potencialmente patógenos o de nuestra misma microbiota, comensales, pues, o pueden ser antígenos que pertenezcan a las diferentes células y que formen parte de su arsenal de receptores, enzimas y demás. Para el sistema inmunológico, este tipo de moléculas pueden ser detectados como antígenos, aunque para las células que las poseen, pues no son antígenos, lo que son es el arsenal que necesitan para poder funcionar. Algunos antígenos sabemos que pueden estar modificados por mutaciones y por eso también pueden provenir de células, pero de células transformadas, y eso también nos puede dar información al respecto. Entonces, lo que necesitamos hacer para cualquier reacción antígeno-anticuerpo es tener este antígeno, estos anticuerpos, vamos a tener una reacción de epitopo-paratopo y con esto vamos a poder formar complejos antígeno-anticuerpo. ¿Okay? Estos complejos antígeno-anticuerpo es prácticamente lo que vamos a rastrear en cualquiera de las pruebas inmunológicas, aunque no de la misma manera. Ahora bien, muy probablemente quienes ya cursaron cursos de inmunología o ya han visto alguna charla de anticuerpos, sobre todo en el área de salud, ahorita está muy en boga, porque los anticuerpos ya no solamente se pueden utilizar para este tipo de acercamientos como herramientas diagnósticas o pronósticas, sino ya también se pueden utilizar como herramientas terapéuticas. ¿Okay? Ya tenemos muchísimos ejemplos en muchas especialidades médicas donde las inmunoterapias, pues lo que están utilizando son anticuerpos, los cuales muchas veces ya no son anticuerpos como en antaño se obtenían a mediados del siglo pasado o antes de sueros, que se purificaban, de sueros de animales como de caballos o de conejos y luego se infundían en las personas. No. Ahora ya estamos hablando de anticuerpos quiméricos que son sintetizados utilizando técnicas de biología molecular y en el cual podemos controlar sobre todo las diferentes funciones que este tipo de porciones, por ejemplo, la fracción cristalizable pueden tener, que como bien sabe, puede ser la activación de complemento o la citotoxicidad mediada por anticuerpo. ¿Okay? Ahora bien,
Esta zona, para la gente que está en el área de inmunología, es la zona en la que generalmente se enfocan cuando estamos hablando de especificidad. Es la zona donde justamente van a estar la zona de reconocimiento de esos epitopos que nos interesa localizar, ¿okay? Y no voy a entrar en mayor detalle, pero está súper bien descrito que está formado por cadenas pesadas, cadenas ligeras, y justo en la porción más terminal es que se encuentra la zona de reconocimiento a esos antígenos. Ahora, esas caricaturas pues están bonitas para poder ver las diferentes porciones, pero afortunadamente ya vivimos en tiempos en los cuales ya podemos visibilizar de manera más cercana a la realidad cómo son realmente los anticuerpos. Esta es una cristalografía de una IgG de ratón, donde pueden ver la fracción cristalizable en este modelo de listones, ¿no? Y en esta porción, y aquí las porciones de las regiones variables. E incluso tenemos todos nosotros la fortuna de ya estar en los tiempos en los que podemos caracterizar cada una de las zonas en esos huecos en los cuales se van a reconocer los antígenos, forma específica. Esto lo vemos aquí, esto lo vemos acá. Hay muchos tipos de anticuerpos y dependiendo del tipo de anticuerpo o del tipo de inmunoglobulina, recuerden que esos son sinónimos, va a ser si son monoméricas o poliméricas y cuáles van a ser las principales funciones que van a cumplir dentro de la respuesta inmunológica. Hoy yo no me voy a detener en nada de ello, porque de lo que se trata es de visibilizar cómo podemos utilizar anticuerpos para detectar antígenos que nos interesan. Pero lo que sí me interesa mucho hacer énfasis es que no perdamos de vista que estas reacciones antígeno-anticuerpo no solamente son estos esquemas que han sido súper útiles para explicar este tipo de reacciones de la famosa llave en la cerradura. O esta especie de, bueno, pues si es un circulito el antígeno, entonces va a ser como una media luna, ese pocket de reconocimiento, y ahí es donde va a embonar. Sí y no, porque si vemos estas proyecciones que tienen que ver con los resultados de imágenes cristalográficas, como las que les mostré previamente, pues finalmente no necesariamente se ven así, tan de embonar, ¿ok? Pero sí son correspondientes. Lo que se van a formar son múltiples enlaces químicos que le van a dar la estabilidad a este reconocimiento, pero no lo suficiente para que sean irreversibles. Ese es otro punto bien importante del reconocimiento de antígeno-anticuerpo. No es una reacción que cuando ocurre es perpetua por siempre y para siempre, ya nunca va a desaparecer. No. Esto puede ser reversible y eso puede ser importante para la interpretación que le damos posteriormente a ciertos resultados, dependiendo los retos que se tuvo cuando se adquirió la muestra, fue llevada del punto en el que se adquirió hasta donde está siendo procesada y cuando tengamos que interpretar esos resultados. O sea, de aquí a que lo que los quiero llevar es cuidado porque no es la reacción antígeno-anticuerpo inocua a nuestras imprudencias con las muestras. O sea, sí hay sensibilidad de los antígenos con respecto a cambios de temperatura, sí, y así también de pH y demás. Dicho de otra manera, claro que nosotros podemos colaborar a tener una prueba falsa positiva o falsa negativa. Si teníamos que llevar la muestra a temperatura ambiente a los 30 minutos de haber sido tomada. Pero se nos olvidó y nos metimos a quirófano con la muestra en la pijama quirúrgica y en estos tiempos de calor y sin funcionar el aire acondicionado llegó a 36 grados centígrados la muestra y probablemente ese antígeno ya no esté para cuando llegue al laboratorio.
Y ojo, estos procesos son tridimensionales. O sea, el reconocimiento de estos epitopos y paratopos no es así como nadie nos abrazamos haciéndonos unos contra otros de esta manera. Tiene que haber tridimensionalidad en el proceso para que sí haya este tipo de reconocimiento específico, que es lo que estamos buscando en este tipo de pruebas inmunológicas. ¿De acuerdo? Y de hecho, de aquí en adelante, lo que voy a hacer es una breve revisión de varias de estas pruebas inmunológicas que se utilizan más comúnmente y algunos ejemplos de cómo se han estado utilizando en el área médica. Entonces, las pruebas de aglutinación, tenemos pruebas de aglutinación como las pruebas de Coombs. Lo que va a pasar en ese tipo de pruebas de aglutinación es que vamos a tener anticuerpos que al asociarse con antígenos en las células, en este caso van a poder precipitar ese cúmulo de células que están siendo enlazadas por la reacción de antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la prueba de Coombs, que es un tipo de ejemplo de las pruebas de aglutinación, cuando es directa esta prueba de Coombs y sale positiva, lo que nos está diciendo es que esa persona de quien obtuvimos la muestra tiene anticuerpos contra eritrocitos propios. ¿Ok? Porque esos anticuerpos que están provocando esa aglutinación y ese cúmulo se va a precipitar también, pero esa aglutinación que conforma células y anticuerpos tiene que ver con lo que ya está en el suero de los pacientes. ¿Okay? ¿Cuándo se presentan este tipo de pruebas positivas? Pues en las anemias hemolíticas autoinmunes o en las leucemias linfocíticas crónicas y algunas otras hemopatías que hoy no es el tema de extendernos en ellos. Ahora bien, puede hacerse una prueba indirecta donde se verifica si en esa muestra hay anticuerpos que puedan reconocer antígenos en los eritrocitos, pero no eritrocitos propios, sino eritrocitos ajenos a esa persona. Y en ese caso puede ser muy útil este tipo de pruebas para explorar eritroblastosis fetal o la incompatibilidad de grupo sanguíneo. Esta es la prueba de Coombs indirecta, que es una prueba de antígeno-anticuerpo de aglutinación, que nos va a permitir determinar si es factible hacer esa transfusión sanguínea o no, porque vamos a tener una destrucción masiva de estas pruebas. Voy a hacer una pausa porque el doctor Estrada, ustedes sabrán que cada vez que es nuestro homenajeado, doctor, maravilloso tenerlo aquí. Y además tomo aliento porque ahora sí ya se pone uno nervioso cuando llega el maestro de maestros, a ver si no dice uno cosas que no debería. Pero bueno, entonces pasamos a las pruebas de precipitación. En las pruebas de precipitación, el reconocimiento de antígeno-anticuerpos sigue siendo lo que estamos buscando, solamente que aquí tanto antígenos como anticuerpos están en formato soluble. En este caso, los antígenos no están fijos a la célula, y por lo tanto su detección puede ser como precipitados que se forman, ¿okay? Ojo, que para esto hay que tener la cantidad equivalente de anticuerpo con respecto a antígeno, porque si prevalece alguno de los dos, no vamos a poder visibilizar correctamente la precipitación. ¿Okay? Es en esta zona donde realmente vamos a poder detectar, vamos a poder decir si tenemos una prueba positiva o no. Uno de los ejemplos, en este caso, es una inmunodifusión, es una prueba de precipitación, no es en tubo, es en agar de carbohidratos, y en ese caso lo que se está buscando
es si hay anticuerpos que reconozcan a coccidioides. ¿Okay? En estas, no sé si alcanzan a ver mi cursor a quienes están en línea o bien a quienes están aquí en el auditorio, pero esta banda blanquita que se alcanza a ver aquí, lo que está revelando es que sí está ocurriendo este proceso de precipitación. Luego entonces la persona de la que se obtuvo la muestra sí tiene anticuerpos contra este organismo y desafortunadamente sí está infectado. ¿Okay? Una de las limitantes de esta prueba, que son relativamente muy sencillas de hacer, es que requieren altísimas cantidades de antígeno y por eso no necesariamente son tan utilizadas como uno pensaría que, bueno, se pueden hacer muy fácilmente en cualquier lugar. Otras pruebas que también son muy comunes, estas de las llamadas pruebas inmunológicas que podemos utilizar para el apoyo en la clínica, son estas de fijación de complemento. Si ya tomaron cursos de inmunología o han asistido a conferencias, y si ahorita todavía están teniendo algunos problemitas, dudas, no se preocupen porque hay muchísimo material que se deriva tanto de trabajos de tesis, hay cursos, talleres, diplomados que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y otras entidades ofrece para que se comprenda mejor esta área, pero para quienes sí, pues ya dirán, ay, claro, el complemento es parte de estos componentes del sistema inmunológico que tiene varias vías de activación y que en este caso lo podemos utilizar para determinar si se están fijando o no al anticuerpo. Y lo que van a hacer es que cuando hay este reconocimiento del complemento por el anticuerpo, se va a mediar la destrucción de células. Entonces, como se ve aquí, solamente cuando estos anticuerpos están unidos al antígeno es que vamos a tener, cuando se utilizan, por ejemplo, eritrocitos de cordero, la hemólisis de estos eritrocitos. Si eso no se da, ¿okay? Si no hay este reconocimiento, si solo hay anticuerpos, pero no se reconoce al antígeno, pues no vamos a tener esta respuesta que se vería de esta manera y que en este caso se están aplicando para la detección de hongos. ¿Okay? En las pruebas inmunológicas, otros de los que son muy, muy útiles son los inmunoensayos. En los inmunoensayos también lo que vamos a utilizar es el reconocimiento de los antígenos por anticuerpos y uno de ellos pues el Western blot. En el Western blot se extraen proteínas y estas proteínas son separadas por electroforesis, se crea un campo electrostático y son atraídas desde donde son colocadas originalmente las muestras hacia el otro extremo de un material poroso que es una gelatina elegantemente llamada gel, ¿no? Y una vez que ya están separadas se hace una transferencia a una membrana de nitrocelulosa, alias un papel, que va a permitir ya en ese papel y ya ahí fijos estas proteínas que van a corresponder a los antígenos, probar con anticuerpos que pueden estar directa o indirectamente marcados la presencia o no de esos antígenos. Y eso se va a revelar como estas manchas, de ahí lo del apellido blot, ¿no? Que son manchas. Y son pruebas semicuantitativas en el sentido de que nos van a poder decir si hay presencia o ausencia del antígeno. Si no se unió el anticuerpo y todo está bien hecho, pues no está el antígeno. Y también podemos ver diferencias en la intensidad de estas bandas que nos va a hablar. Si lo que estamos rastreando son antígenos con estos anticuerpos, que tenemos más antígenos en esas muestras, sí son más intensas. Y las aplicaciones que han tenido en medicina el Western blot son amplísimas. A ustedes no les tocó, pero a principios de la última década del siglo pasado, esta técnica empezó a resonar mucho porque era una de las más precisas
para detectar antígenos del virus de inmunodeficiencia humana. Ahí fue cuando nos empezó a sonar un poquito más, aunque no necesariamente es exclusivo para ello. De hecho, prácticamente todas las pruebas inmunológicas se pueden aplicar con cualquier antígeno pertinente de acuerdo a la muestra en la que estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, se puede aplicar en áreas de oncología, de hematología, etcétera. Otros de los inmunoensayos más famosos es este de ELISA. Recuerden, su nombre viene de las siglas en inglés del Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay, el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Y en ese caso, lo que vamos a tener es anticuerpos que van a reconocer este antígeno, y esos anticuerpos los vamos a poder detectar porque tienen acoplada una reacción enzimática. Esa reacción enzimática nos va a dar una reacción colorimétrica, y cuando se lea, en este caso en estos pocillos de estas placas de ELISA, se podrá revelar o no la presencia del antígeno que estamos buscando, que estamos rastreando, basados en ese cambio colorimétrico. Y basados en ese cambio colorimétrico también podemos hacer curvas de concentración y hacer que esta prueba no solamente sea de detección, sino también cuantitativa de esos antígenos que nos interesan. Hay diferentes tipos de ensayos de inmunoabsorción. La más representativa, la que todo mundo conocemos, sobre todo quienes hacemos algún tipo de estudio inmunológico, es la famosa en sándwich, ¿no? Donde lo que tenemos es un anticuerpo de captura que está fijo al fondo de la placa, al fondo del pocillo. Luego se agrega la muestra, y si el antígeno que puede ser reconocido por este anticuerpo se encuentra allí, se va a unir este anticuerpo de captura, y después de un lavado lo que hay que agregar pues es un segundo anticuerpo, en este caso el anticuerpo de detección, que es el que va a tener acoplado esta reacción colorimétrica, esta reacción enzimática, y entonces solamente cuando esté el antígeno se va a cerrar este sándwich entre esos dos anticuerpos. Si eso ocurre, pues tendremos cambio de color, y si no, no. Pero puede haber otras variantes en las cuales no es en sándwich la reacción, sino que fijamos, por ejemplo, el antígeno a la placa y ya nada más hay que agregar el anticuerpo de detección, o bien se pueden detectar los anticuerpos contra el antígeno con un anticuerpo secundario. O sea, como podrán ver, hay muchas alternativas para jugar con este tipo de ensayos y poder determinar si están los antígenos o los anticuerpos que nos interesan. ¿Okay? Ahora bien, hay una variante a este tipo de ensayos que es hacer prácticamente esas mismas reacciones en sándwich, pero que no esté el anticuerpo de captura en una superficie plana, que sería el fondo del pocillo o de la placa, sino en esferas. Y en estas esferas o perlas se va a poder dar este tipo de reacción, que estoy intentando que se vea, perdón, ahí está, en el cual el antígeno va a ser capturado por el anticuerpo de captura, que está fijo a la perla, y luego, al agregar la muestra, se unirá el antígeno y el anticuerpo de detección. En este caso, lo que va a tener acoplado para poder ser rastreado es fluorescencia. Y con equipos que puedan leer esa fluorescencia, analizar la fluorescencia en esas perlas, pues vamos a poder determinar la concentración de los analitos. Dependiendo qué tanta fluorescencia tenga, pues será qué tanto antígeno se capturó en el sistema, y por lo tanto podremos determinar la concentración de estos analitos, ¿okay? Con una curva de relación. No traigo la imagen, pero si jugamos con que además podemos cambiar o utilizar perlas con diferente fluorescencia, podemos analizar al mismo tiempo en la misma muestra 5, 8, 10, 30 diferentes analitos, o sea, diferentes antígenos, y los vamos a poder
distinguir porque no todos se están uniendo a las mismas perlas. Las perlas son las que tienen los anticuerpos específicos y que van a capturar cada analito. Y con ese tipo de acercamientos, ya sea con ELISAs o con estos inmunoensayos acoplados a perlas, es que en nuestro grupo de trabajo, así como en muchos otros, hemos hecho varios análisis, por ejemplo, de citocinas que podemos encontrar en el suero de los pacientes o en el plasma, dependiendo del protocolo y si lo que obtuvimos fue sangre con anticoagulante o sin anticoagulante. Y no me voy a detener hoy en cuál, en este caso fue, si mal no recuerdo, de plasma, de lo que hicimos la cuantificación. Y como pueden ver ustedes aquí, tenemos la cuantificación de TNF-alfa, de interleucina 6, de interleucina 8, de interleucina 1-beta, que estábamos rastreando como citocinas proinflamatorias. Y también tenemos la cuantificación de interleucina 10 como citocina antiinflamatoria. Todo esto lo medimos por inmunoensayo basado en perlas, mientras que el receptor antagonista de interleucina 1, que es uno de estos indicadores de mediadores antiinflamatorios, lo medimos por ELISA. Entonces, si comparamos la concentración de citocinas que obtenemos en personas normales, aparentemente sanas, al menos desde el punto de vista de que no tienen signos y síntomas correspondientes a una respuesta inflamatoria severa, sí se puede detectar ciertos niveles de citocinas en algunos casos, pero siempre estuvieron por debajo de la media que encontramos en todas las citocinas cuando analizamos muestras de pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o con sepsis. La sepsis es una enfermedad inflamatoria, es un estado inflamatorio agudo, severo, que pone en peligro la vida y que, créanos, seguramente el doctor Ferat también ahondará al respecto un poco, probablemente nos habría ido a nivel mundial mejor en COVID de haber entendido más de la sepsis antes de que nos llegara. Pero bueno, la diferencia que tiene la sepsis con respecto al SIRS es que en sepsis sí tenemos la posibilidad de haber identificado como agente causal, como agente disparador a organismos patógenos, ¿ok? A infecciones. Este sí está asociado a infección y en el caso de SIRS no se pudo comprobar que haya infección. Entonces, clínicamente son prácticamente iguales y pueden estar igual de severo el cuadro, pero no en cuanto a qué lo disparó y qué lo perpetúa. ¿Okay? Y como pueden ver, pues prácticamente no vimos diferencias entre estos dos estados, que era parte de lo que mucha gente discutía, ¿no? Pues las respuestas inflamatorias debían de ser peores cuando hay involucradas bacterias que cuando solamente patrones moleculares asociados a daño, como en los casos de pancreatitis o demás, pero pues no. Ahora, lo otro que también les quiero llamar la atención es que en las personas, esto de poder identificar una respuesta francamente antiinflamatoria versus una respuesta proinflamatoria es realmente complicado. Porque esta hipercitocinemia que vimos con las moléculas proinflamatorias también involucra a las antiinflamatorias. De hecho, hay algo que se llama síndrome de respuesta antiinflamatoria mixto y que se refiere a que se pueden encontrar tanto mediadores pro como antiinflamatorios combinados, y la verdad es que de la secuencia de eventos y de cómo combatir eso o cómo tratar de llevarlo al equilibrio, todavía sabemos muy poquito. La humanidad en general me refiero. ¿Okay? Con este tipo de herramientas también pudimos hacer este tipo de cuantificaciones, nosotros y otros grupos. Lo que les estoy mostrando es un resumen que allá a inicios del 2020 hicimos con una pequeña revisión, que de hecho fue publicado en un capítulo del libro que editó el doctor Ferat junto con otros colegas. Y aquí era, bueno, cómo estaba la citocinemia, y no quiero usar la palabra de tormenta, porque
me da el pálpito. Precisamente por esto. Miren, cuando las personas sugirieron que a lo mejor estaba habiendo una hipercitocinemia severa que en algún momento alguien malamente se le ocurrió llamar tormenta, dijeron, es que esto se llama al síndrome hemofagocítico, que tiene unas concentraciones brutales de interleucinas como de interferón, interleucina 10 y bastante altas de interleucina 6, ¿no? Ok. ¿Está bien? Ahí sí hablamos de una tormenta. Ese es el estado en el que realmente se caracterizó una tormenta de citocinas. Cuando comparamos eso con otras cuantificaciones que habíamos hecho previamente en otros trabajos de nuestro grupo de investigación y de otros, esto es lo que se ha reportado en sepsis. ¿Okay? Entonces dirían, pues en sepsis no hay tormenta de citocinas. Bueno, quién sabe, si solamente nos basamos en 6, eso está más alto que el síndrome hemofagocítico. Influenza, estas serían las concentraciones. Y lo otro es COVID-19, sí, medido en pacientes, que estaban muy graves y donde se trató y se exploró incluso con anticuerpos antiinterleucina 6 para tratar de bloquear todo esto. Y pues si utilizáramos este término de las tormentas, pues esto apenas a pequeño chubasco o chipi. Las concentraciones de citocinas que encontramos realmente son muy discretas. ¿Okay? Y no solamente nosotros lo encontraron muchos otros grupos después de que ya todos nos fuimos a explorar las citocinas. Y el problema de haber utilizado el término de tormenta de citocinas es que era muy atractivo para tratar de explicarnos esta terrible situación en la que entramos, con pacientes con los que no había qué hacer porque no alcanzábamos a entender quién sí se iba a poner grave, quién no iba a ponerse tan grave, 50%, todo era una apuesta, ¿no? Cuando llegó el término de tormenta de citocinas, muchísimos grupos en el mundo dejaron de investigar seriamente el proceso. Porque dijeron, claro, ya, se explicó, tormenta de citocinas, eso es todo. Y no fue todo, de haber sido cierto, lo habremos resuelto con los anticuerpos anticitocinas, que se utilizaron en múltiples ocasiones y que desafortunadamente no ayudaron a todas las personas que estuvieron tan gravemente enfermas. Entonces, claro que hay hipercitocinemia, estos niveles son superiores a los de cualquiera de nosotros, aún con el calorón que ahorita tenemos aquí, ¿okay? Pero hay que tener cuidado con el tipo de términos que los resultados de estos inmunoensayos de repente le damos en el gremio médico, ¿no? Porque sobresimplificar esos resultados nos puede meter en graves problemas. ¿Okay? Ahora bien, otra cosa que se puede utilizar para rastrear a los antígenos anticuerpos, a la reacción antígeno-anticuerpo, es la fluorescencia. Y entonces hablamos de diferentes tipos de inmunofluorescencia, en las cuales estos anticuerpos tienen conjugada la fluorescencia y se pueden utilizar diferentes tipos de herramientas, como serían la microscopía de fluorescencia o otros sistemas que puedan detectar esta fluorescencia que está unida a los anticuerpos que están rastreando los antígenos. Ojo, yo sé que es cierto que no necesariamente siempre los microscopios de fluorescencia o los citómetros de flujo van a poder solamente analizar reacciones antígeno-anticuerpo, pero es muy frecuente que los utilicemos para rastrear este tipo de reacciones. ¿Okay? Y aquí es donde me voy a detener un poquito más de forma específica, porque además de ser mi parte de expertise técnico como inmunóloga en el laboratorio, pues quiero aprovechar para rendirle homenaje al doctor Alejandro Ruiz Argüelles, académico y de quien pueden ver quienes están en presencial un póster muy lindo allá afuera, como de las otras grandes personalidades que en inmunología nos ayudaron a entender mejor cómo
es la respuesta inmunológica y cómo la podemos utilizar en beneficio del ejercicio de la medicina. Y pues como un pequeño homenaje personal, maestro, donde quiera que esté, con este tipo de herramientas podemos explorar el inmunofenotipo. El inmunofenotipo es este listado de antígenos que podemos rastrear en células de forma individual. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que les estoy mostrando es la firma o la huella, o correctamente dicho, el inmunofenotipo de un leucocito que resulta, porque es CD45 positivo, que resulta un linfocito, porque además expresa altamente este CD45, que tiene este marcador de célula T y por lo tanto es un linfocito T, y tiene también expresando este marcador CD4 y por lo tanto es un linfocito T cooperador. Y así no me voy a detener, hay descritos más de 300 CDs a la fecha, tanto de humanos como de ratón, pero ya se pueden dar una idea de que si se hace la correcta selección de anticuerpos acoplados a las fluorescencias que los instrumentos puedan analizar, y podría ser microscopía de fluorescencia o citometría, se puede entonces identificar, caracterizar y contabilizar a estas células. ¿Okay? En el caso particular de los citómetros, entonces, lo que van a detectar son los antígenos para los que nosotros hayamos puesto anticuerpos que estén fluorocromados. Y una vez que pasa por la zona de interrogación de estos instrumentos, que es donde inciden luz de longitud controlada, o sea, luz láser, y puede ser uno o varios láseres los que estén explorando, estén cuestionando a estas células, es que vamos a poder verificar si están o no presentes las fluorescencias que utilizamos para rastrear los anticuerpos, que nos van a decir si esas células están expresando o no los antígenos. Y paréntesis, esos antígenos para nosotros son antígenos para identificar y clasificar a las células, pero por supuesto que las células no tienen allí esas moléculas para ver qué día, quién sabe quién, les vaya a andar buscando si son linfocitos T cooperadores o células NK o qué. Son marcadores que biológicamente tienen relevancia para las células. Dicho de otra manera, lo que nos están permitiendo explorar es la biología de esas células en condiciones de salud y enfermedad. Entonces, así es como veríamos a las células NK, de acuerdo al set de marcadores que estamos rastreando, ya podríamos clasificarlas, y aunque se nos antoja más esta caricaturita, pues en realidad esta es la forma más directa o más concreta de poderlas identificar, utilizando en este caso estas fluorescencias. Ahora, en nuestro grupo de investigación y desde hace muchos años hemos utilizado este tipo de herramientas del inmunofenotipo para rastrear, por ejemplo, diferentes células, en este caso monocitos, en condiciones de inflamación sistémica, ya sea en CIRS o en sepsis. Y lo que les estoy mostrando es resultado del trabajo que hicieron la hoy doctora Livier Cabrera y la candidata, la doctorante Jessica Prieto Chávez, y pueden ver cómo, dependiendo de la condición, aumenta la expresión de moléculas como TREM1, CCR7 y CD69. Y en el caso de estos marcadores, sí hemos, como otros grupos en el mundo, visto que puede haber diferencias de acuerdo a si es infeccioso o no el proceso inflamatorio. ¿Okay? Utilizando este tipo de herramientas también se pueden explorar algunas cuestiones funcionales bien interesantes, como sería la capacidad de producción de citocinas. Esto que les estoy mostrando aquí son los gráficos de puntos. Para quien no esté muy familiarizado, no es un error de la impresora, así como prueba de tinta. Cada uno de los puntos que están representados aquí están allí, representan una célula y están allí por el valor
que cada detector a fotones en el instrumento captó. Dicho de otra manera, si estoy rastreando fluorescencias, esta de aquí tendrá menos fluorescencia que esta de acá. Y así, cuando se muevan de este lado, lo que tenemos es que si pasan a la zona positiva, podremos visibilizar si están produciendo más o menos, en este caso, citocinas como TNF-alfa en respuesta a un tratamiento con interleucina 6. Y como pueden ver, dependiendo el grupo, si son sanos, con CIRS o con sepsis, las respuestas son diferenciales. Entonces, hemos podido explorar con el inmunofenotipo este fenómeno de disfunción leucocitaria, que ahora cada vez es más visible y más común con estos procesos de envejecimiento prematuro de la respuesta inmunológica que se están viendo en estados como COVID y demás. Para terminar, tomo 2 minutos de lo de mis preguntas. Y, ojo, todos estos procesos que se hacen, por ejemplo, en citometría, necesitan cumplir diferentes fases para que sean confiables, objetivos estos resultados. Hay una fase preanalítica, o sea, cómo se obtiene, de dónde se obtiene la muestra, cómo se transporta, luego una fase de cómo se prepara, el panel de anticuerpos que se va a colocar, la fase analítica, la fase posanalítica, y todo eso es importante que se cumpla. Por ejemplo, si utilizamos este tipo de tecnología y este tipo de análisis inmunológicos basados en esta reacción antígeno-anticuerpo para clasificar leucemias. En el área de hemopatías malignas es un problema el cómo se puede hacer el diagnóstico de precisión y la respuesta a tratamiento con la famosa enfermedad residual, que se va a evaluar si hay o no que retirar este tratamiento. Claro que se puede hacer por biología molecular y se hace, pero ciertamente este tipo de herramientas ha resultado muy útil en los últimos años. Un gran problema es que en el reporte puede ser altamente variable y entonces no ser tan útil para los clínicos que reciben esta información, porque varían el tipo de paneles, la composición de los mismos, los instrumentos que se utilizan, los softwares, y por eso es que hay iniciativas en las cuales tratamos de ponernos de acuerdo todas las personas que estamos involucrados, tanto médicos como el personal en el laboratorio que realiza estos ensayos, así como hace estos reportes, y de esa manera queremos adoptar modelos en los que tengamos reportes unificados de este tipo de ensayos. Ya no tomo más tiempo y solamente pues para decirles que de hecho se ha creado una comunidad colaborativa, interactiva, a la que son bienvenidos. Allí están ustedes que son de la era digital, nuestras redes sociales, nuestra página web, y créanos, les interesa la inmunología, les interesan los inmunofenotipos y las hemopatías malignas, bienvenidísimos a sumarse. Todos, todas podemos aportar, acompáñenos. Finalizo con el mensaje para llevar. Claro que es importante, me parece a mí, que entendamos inmunología quienes estamos en la atención de pacientes. De otra manera, ni vamos a aprovechar correctamente los resultados que nos dan los ensayos inmunológicos para pronóstico, diagnóstico, seguimiento de tratamiento o para las nuevas inmunoterapias. No me queda más que agradecerles a ustedes su atención y no pude poner a todo mi grupo de investigación maravilloso que me ha acompañado durante tantos años, varios de hecho egresados o alumnos del posgrado de inmunología, que tiene a bien honrarme con poder ser profesora externa invitada. Y bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta.